me quieras, será de México lindo y querido, que su veneno el que velorio ha pedido. El rebozo tiene un rato suspirando. ¿Qué tal, mi gente bonita de pura neta? Hoy sí agárrense porque el chisme viene pesadito, con harto drama, polémica y nostalgia de la buena. Hoy vamos a hablar de un grande, de un ídolo que se vestía de charro, cantaba como los dioses, pero vivía como mortal y con hartos demonios encima. Hoy destapamos la historia de Jorge Negrete, el charro cantor. Un hombre que lo tuvo todo, fama, dinero, mujeres, aplausos y poder, pero que también cargó con enfermedad, pleitos, excesos y decisiones que le pasaron factura. Aquí te vamos a contar lo que casi no te dicen, su niñez lejos del glamour, sus amores que dieron de qué hablar, los pleitos con otros artistas, su carácter fuerte que muchos no aguantaban y cómo, detrás del traje de charro impecable, se escondía una historia que no fue nada fácil. Así que vete acomodando, arrímate la botanita, porque este no es el Jorge Negrete de las estampitas. Este es el Jorge Negrete sin maquillaje, sin mariachi y sin censura. Pero antes de entrarle al chisme bueno, ya sabes cómo es aquí el asunto. Suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita y no te pierdas ninguno de estos cotorreos que aquí contamos con la pura neta. Ahora sí, mi gente, vámonos recio, porque esta historia está de película. A Jorge Negrete no lo mató la cirrosis, lo mató un amor que nunca pudo olvidar. Eso lo dijo su mejor amigo antes de morir, y lo que ese hombre se llevó a la tumba le da la vuelta a todo lo que creíamos saber del charro. Su nombre completo era Jorge Alberto Negrete Moreno, el hombre más amado de México, el galán que hacía suspirar a medio país, la voz más potente que ha pisado el cine mexicano, un ídolo tan grande que el destino decidió cobrarle caro cada aplauso. Esta es la historia que su propia familia intentó enterrar durante más de 70 años. Una historia incómoda, una historia que no encaja con la imagen del héroe nacional, una historia que empieza con un militar que soñaba con cantar ópera y termina con un féretro cubierto por la bandera mexicana, mientras el país lloraba sin saber la verdad completa. Hay un nombre que necesito que guardes en tu mente desde ahora, Gloria Marín, porque vamos a volver a ese nombre una y otra vez a lo largo de esta historia, porque ella fue el amor más grande de Jorge Negrete, pero también fue su destrucción. Gloria fue la mujer que lo enamoró y que también lo traicionó. Pero antes de entrarle de lleno al chisme pesado, necesitas entender quién era realmente Jorge Negrete, porque déjame decirte algo bien claro, el hombre que crees conocer no es el hombre que realmente existió. Esta historia no empieza con un charro elegante ni con un galán de cine, empieza con un niño que jamás quiso ser charro. Jorge nació el 30 de noviembre de 1911 en la ciudad de Guanajuato y llegó a este mundo dentro de una familia con una tradición bien marcada. Una tradición que iba a definir su vida a la fuerza. Los Negrete eran familia de militares, nada que ver con escenarios o de aplausos, nada de canciones. Aquí se hablaba solo de disciplina, obediencia y honor. Su padre, David Negrete Fernández, era teniente coronel del ejército mexicano, era un hombre duro, de carácter seco, de esos que no se andaban con cariñitos. Para él, el respeto se ganaba con botas, con armas y con órdenes, no cantando frente a la gente. Y tenía un plan muy claro para su hijo. Jorge iba a ser militar, le gustara o no. Por otro lado, su madre, Emilia Moreno Anaya, era todo lo contrario, una mujer devota, amorosa, callada. De esas que apoyan desde las sombras, que rezan en silencio y que sueñan en secreto, ella veía algo en su hijo, algo que nadie más quería aceptar. Jorge fue uno de 5 hermanos y creció rodeado de uniformes, marchas militares y pláticas de cuartel. En esa casa, el ejército no era opción. Era destino. Pero desde chamaco ya traía algo distinto, algo que no cuadraba con los rifles ni con los desfiles. Tenía una voz, pero no cualquier voz. No era la típica vocecita bonita de niño de iglesia, era una voz que hacía voltear cabezas, una voz que imponía, una voz que los maestros describían como un instrumento perfecto. Decían que esa garganta estaba hecha para los grandes teatros de ópera en Europa, no para un cuartel. Cuando cantaba en la iglesia, la gente se callaba. Cuando cantaba en reuniones familiares, los adultos dejaban de hablar. Y cuando cantaba solo, encerrado en su cuarto, su madre se quedaba parada en el pasillo, llorando porque sabía que ese don era un regalo, pero también presentía que iba a traer problemas. Porque su padre tenía otros planes que no incluían música, ni aplausos, ni escenarios. El charro cantor siempre cantaba. Esa frase lo definiría toda su vida, sería su bendición y su condena.
Cantaba cuando era niño en la iglesia, cuando era adolescente en las fiestas, cantaba cuando nadie lo escuchaba, cuando todos lo miraban y seguía cantando, cuando su padre lo obligó a entrar al heroico colegio militar. Porque sí, el galán más famoso del cine mexicano fue militar antes que artista. Piénsalo tantito, el hombre que todos recordamos con sombrero de charro, pistola al cinto y serenata en los labios, en realidad fue cadete del ejército mexicano. Antes de las cámaras, antes de los aplausos, antes de las mujeres y la fama, Jorge era un hombre entrenado para la guerra. Un tipo que aprendió a disparar un arma antes que a pararse frente a una cámara. Se graduó como teniente de caballería y administración del ejército mexicano. Y ojo, no fue un militar del montón. No fue ahí la llevaba. Al contrario, era el mejor de su generación. Sacó las calificaciones más altas, era disciplinado hasta la obsesión, perfeccionista, exigente, duro consigo mismo. Ese carácter que después muchos llamarían arrogante, nació en el cuartel. Y aquí viene un dato que casi nadie se imagina cuando piensa en el charro. Hablaba 6 idiomas. Sí, 6. Alemán, inglés, francés, italiano, sueco y sorprendentemente hasta tenía nociones básicas de náhuatl. Nada de qué improvisado o de ser solo el artista carita bonita. Estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt, una de las escuelas más prestigiosas de México. Ahí no solo aprendió idiomas, aprendió cultura, historia, filosofía. Se formó como intelectual, como hombre culto, como alguien que podía hablar de ópera, literatura y política sin quedarse corto. Y aquí está la ironía más grande de todas. El hombre que el pueblo identifica con canciones rancheras, charros y tiros, era en realidad uno de los mexicanos mejor educados de su época. Y entonces llegó el día que partió su vida en dos. Un día tomó una decisión que nadie en su familia pudo perdonarle del todo. Abandonó el ejército. Colgó el uniforme, dejó las marchas, los rangos y la carrera militar que su padre había soñado con tanto orgullo para él. Dejó atrás la seguridad, el prestigio, el camino derecho y sin riesgos, y se lanzó a lo desconocido. Pero ojo, no para cantar rancheras, todavía no. Jorge no soñaba con cantinas ni con mariachi, su verdadero sueño era la ópera. Él quería pararse en la Scala de Milán, quería cantar en la Ópera de Viena, quería que su voz retumbara en los teatros más importantes de Europa. Ese era su anhelo más profundo, el que nunca se atrevía a decir en voz alta frente a su padre. Durante años desarrolló su voz como si fuera un arma de precisión, la trabajó, la pulió, la llevó al límite. La convirtió en un instrumento de una potencia brutal, tan poderosa que muy pocos cantantes en la historia han tenido un rango vocal como el suyo. La verdad es esta, Negrete tenía una voz hecha para la ópera, podía alcanzar notas altísimas con una facilidad que dejaba helados a los maestros de canto. Pero el destino siempre juega chueco. En 1931, mientras buscaba una oportunidad real en el mundo de la música clásica, empezó a cantar en estaciones de radio. No era fama, no era gloria, era sobrevivir, ganar algo de dinero mientras esperaba que Europa lo llamara. Y entonces pasó lo impensable. El público enloqueció, las llamadas no paraban, la gente no pedía ópera. Querían escucharlo cantar rancheras, pedían corridos, querían canciones del pueblo, canciones que dolían, que enamoraban, que se gritaban con tequila en la mano. Así, casi sin querer, el hombre que soñaba con los grandes teatros europeos se convirtió en la voz de México. El destino agarró a Jorge Negrete, lo volteó de golpe y lo puso en el traje que jamás había pedido, el del charro mexicano. Y aunque para el público esto parecía el triunfo perfecto, para Jorge Negrete fue también una condena silenciosa. Porque sí, se convirtió en ídolo nacional, en símbolo de México, en el charro más famoso de todos los tiempos. Pero nunca dejó de cargar la frustración de no haber cumplido su verdadero sueño. Esa espinita nunca se le salió del pecho. Y con los años se fue haciendo más grande y más pesada. Esa frustración empezó a notarse en su carácter, en su forma dura de hablar, en la arrogancia que muchos le atribuían y la distancia con la que trataba a la gente. Y esa herida también se metió en su vida amorosa, en las relaciones intensas, tormentosas, llenas de celos, en decisiones tomadas más con el orgullo que con el corazón. En amores que empezaban como película y terminaron como tragedia. En 1936, Jorge Negrete dio el gran salto y debutó en el cine con La Madrina del Diablo, y desde que apareció en pantalla quedó claro que ese hombre no era cualquier cosa. Presencia imponente, voz que te erizaba la piel y ese porte de galán que no se aprendía, se traía de nacimiento.
El cine mexicano, sin darse cuenta, acababa de parir a su nueva joya y además de fama, estaba a punto de encontrarse con el amor. Un año después, en 1938, mientras grababa la película La Valentina, el destino y el chisme hicieron lo suyo. Ahí fue donde conoció a una bailarina de origen español, joven, guapísima, talentosa y con un encanto que no pasaba desapercibido. Se llamaba Elisa Crochet Asper, aunque el mundo pronto la conocería como Elisa Christie. Tenía apenas 20 años cuando Jorge cayó rendido ante ella. Y sí, cayó fuerte. El flechazo fue tan intenso que en enero de 1940 decidieron casarse. ¿Y dónde? Nada de bodas escandalosas en México ni reflectores encima. Se fueron hasta Miami, Florida, y tuvieron una boda íntima, discreta, casi secreta. Después de darse el sí, empacaron maletas y se fueron a vivir una temporada a Nueva York como pareja de película, literalmente. Todo parecía perfecto. Jorge era el charro cantor más prometedor del momento. Su carrera iba para arriba como espuma. Tenía talento, fama en camino y una esposa que lo adoraba. Desde afuera su vida parecía envidiable. Tenía todo lo que cualquier hombre soñaría. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando todo luce demasiado perfecto, algo se está escondiendo bajo la alfombra. Y justo en medio de ese huracán emocional, en 1941, Jorge protagonizó la película que lo convertiría en leyenda nacional e internacional. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! La canción se volvió un himno, la película recorrió Latinoamérica, Estados Unidos y España, y justo ahí dejó de ser solo una estrella mexicana para convertirse en un ídolo mundial. Pero ojo al dato, porque a su lado estaba una joven actriz de apenas 19 años que llevaba solo 3 años en el cine y cuya presencia no pasó desapercibida. Y ahí, justo ahí, es donde la historia se empieza a poner todavía más intensa. Su nombre era Gloria Marín. Gloria tenía algo que Elisa Christie no, una presencia magnética frente a las cámaras, una seguridad arrolladora y sobre todo, una química con Jorge Negrete que se sentía hasta en la última fila del cine. Cuando se miraban no parecía actuación, parecía otra cosa. Algo real y muy peligroso. Los ensayos empezaron a alargarse más de lo normal, las miradas duraban más de lo profesional, las risas ya no eran de trabajo, eran cómplices. Y sin darse cuenta, o tal vez dándose cuenta perfectamente, Jorge comenzó a cambiar. Dejó de llegar temprano a casa, de llamar a Elisa como antes, dejó de ser el esposo atento que ella había conocido en Miami. Elisa lo sintió, porque cuando el amor se enfría se nota, y cuando las sospechas se confirman, el golpe es devastador. Descubrió que su esposo estaba emocionalmente enamorado de Gloria, y aquí es donde la historia se vuelve cruel, porque no se trataba solo de celos o rumores. Era una traición del alma, y como si eso no fuera suficiente, Elisa estaba embarazada, llevaba en su vientre a la única hija que Jorge Negrete tendría en toda su vida. Mientras ella esperaba una nueva vida, su marido ya había puesto el corazón en otra mujer. En 1942, cuando a las mujeres se les pedía aguantar, callar y perdonar, Elisa tomó una decisión que muy pocas se atrevían a tomar. Le pidió el divorcio. Sí, ella no rogó, no suplicó, no se quedó esperando migajas de amor. Finalmente se divorciaron, y poco tiempo después nació Diana Negrete Crochet, la única hija biológica del charro. Y aquí viene uno de esos datos que casi nadie conoce. Diana llegó al mundo cuando sus padres ya estaban separados legalmente. El hombre que cantaba al amor eterno y protagonizaba romances inolvidables en la pantalla nunca vivió bajo el mismo techo que su única hija biológica. Sin embargo, el daño al matrimonio ya estaba hecho y Jorge Negrete no miró atrás. Se lanzó de lleno, sin frenos y sin culpas, a los brazos de Gloria Marín y lo que vino después fue un romance de película. Literalmente. Fueron 11 años juntos, 11 películas compartiendo escena, portadas de revistas por todos lados, serenatas bajo la luna. Apariciones públicas tomados del brazo, sonriendo como si el amor fuera eterno. Para el público mexicano, Jorge y Gloria eran la pareja perfecta, y cada vez que cruzaban miradas en pantalla, el público suspiraba. No había pareja más querida, más admirada, más idolatrada. Pero ya sabes cómo es esto. Una cosa es la pantalla y otra muy distinta a la vida real. Porque detrás de cámaras, la historia era otra. Jorge y Gloria nunca se casaron, vivían juntos, sí. Se presentaban como esposos ante la prensa, sí. En entrevistas hablaban de su matrimonio, sí. Pero la verdad es que nunca firmaron un solo papel. Incluso adoptaron juntos a una niña, Gloria Virginia Guadalupe Ramos Luna, y la criaron como familia. Pero legalmente, nada. Nunca fueron marido y mujer.
Y te preguntarás, ¿la razón? Pues yo te cuento porque fue una herida que Jorge Negrete cargó hasta la tumba. Gloria tenía un problema grave, gravísimo, con la madre de Jorge. Tras la muerte de su padre, Jorge se volvió profundamente cercano a ella, la cuidaba, la apoyaba, le daba tiempo, dinero y atención. Quería que su madre estuviera presente en cada logro, en cada triunfo, en cada aplauso que él se había ganado con tanto esfuerzo, pero Gloria no lo soportaba. No soportaba compartir a su hombre con ninguna otra mujer, ni siquiera con su suegra. Los pleitos eran constantes, las discusiones interminables. Gloria le exigía a Jorge que eligiera, ella o su madre. Y Jorge, por más enamorado que estuviera, se negó a abandonar a la mujer que le había dado la vida. Pero eso no era todo. Gloria era celosa hasta el extremo. Tomaba aviones sin avisar y llegaba a cualquier ciudad donde Jorge estuviera filmando solo para comprobar que no estuviera con otra mujer. Lo vigilaba, lo interrogaba, lo cuestionaba. Desconfiaba de cada actriz que se le acercaba, de cada compañera de trabajo, de cada sonrisa que no fuera para ella. Y aquí viene la ironía más cruel de toda esta historia. Mientras Gloria vigilaba obsesivamente a Jorge, mientras sospechaba de todas las mujeres que lo rodeaban, era ella quien le estaba siendo infiel. Y no una vez, fueron varias veces. Y prepárate, porque lo que viene es la verdadera razón por la que hice este video. Raúl Corrales no era cualquier fotógrafo, era íntimo amigo del Charro Cantor, de esos amigos que no solo te toman fotos, sino que te conocen el alma. Viajaron juntos por todo el mundo, compartieron rodajes, noches de bohemia, copas largas y conversaciones profundas, conocía secretos de Jorge que nadie más conocía. Y antes de morir, Raúl Corrales dio una entrevista que sacudió todo lo que creíamos saber sobre la muerte de Jorge Negrete. Cuando le preguntaron de qué había muerto el Charro Cantor, Raúl no dudó. Hizo una pausa y dijo algo que heló la sangre. A Jorge no lo mató la cirrosis hepática, lo mató su desmedido amor por Gloria Marín. Murió porque la mujer que amó durante 11 años lo traicionó de formas que él nunca pudo superar. Murió porque cuando ella lo dejó, algo se rompió dentro de él que ningún médico pudo reparar. Su corazón dejó de funcionar mucho antes que su hígado. Y entonces todo empieza a tener sentido. Ahora entiendes por qué te pedí que guardaras el nombre de Gloria Marín. Porque ella no solo fue el gran amor de Jorge Negrete, fue también su destrucción. Y si crees que eso ya es lo más fuerte, prepárate porque aquí viene la segunda revelación y esta es quizá la más dolorosa de todas. Armando Silvestre era un actor joven, apuesto y en pleno ascenso durante la época de oro del cine mexicano. En 1949 trabajó con Gloria en la película Rincón Brujo. Y lo que ocurrió entre ellos no solo terminó de romper a Jorge Negrete, sino que explica por qué nunca volvió a ser el mismo. Desde el primer día de rodaje la cosa se sentía rara. Miraditas largas, sonrisas de más, silencios incómodos. No era actuación, ahí había química de la peligrosa, no estaban jugando a enamorarse para la cámara, eso ya estaba pasando de verdad. Y ojo, esto no es suposición ni chisme de vecindad. Años después, ya con los años encima y el pasado pesando, Armando lo soltó en una entrevista para La historia detrás del mito. Lo dijo sin rodeos, él y Gloria tuvieron un amorío. Pero eso, aunque fuerte, no es lo más impactante de esta historia, lo verdaderamente brutal es como casi los descubre Jorge. Armando contó que una noche estaba en la casa de Jorge. Sí, en la casa del mismísimo Charro Cantor. Estaba arriba, en la planta alta, con Gloria juntos, cuando de pronto escucharon música en la calle, no cualquier música, un mariachi. Era Jorge, había llegado a darle serenata a su mujer, estaba abajo, frente a la casa, con un mariachi completo cantando canciones de amor, entregado, con el alma en la voz, dedicándole versos románticos a la mujer que en ese preciso momento estaba arriba con otro hombre. El tiempo se congeló y Armando tuvo que esconderse, tuvo que quedarse en completo silencio, escuchando cada nota, cada verso, cada amor mío que Jorge cantaba bajo la ventana. Tuvo que esperar horas eternas, hasta que Jorge, satisfecho, se fue creyendo que había demostrado su amor como solo él sabía hacerlo. Y entonces pasó algo todavía más frío. Gloria bajó, recibió las flores y sonrió, como si nada hubiera pasado. Ahora detente un segundo e imagina ese contraste. El hombre más famoso de México, la voz más poderosa del país, cantando con mariachi bajo la ventana, poniendo el corazón entero, sin saber que otro hombre estaba en su propia casa. Hay escenas que parecen de película, pero esta fue real. Pero por si eso no fuera suficiente, la historia tenía otro nombre prohibido, y ese nombre era Abel Salazar. Sí, el mismo que había sido prometido de Gloria antes de que apareciera Jorge en su vida. Según los rumores de la época,
Y ya sabes que esos rumores casi siempre sabían más de lo que decían. Gloria nunca lo olvidó completamente. Abel fue ese "y sí", que nunca se cerró. Y al final fue él quien terminó convirtiéndose en el detonante de la ruptura definitiva entre Jorge y Gloria. En mayo de 1952 llegó la bomba. Negrete y Marín anunciaban su separación. México entero se quedó con la boca abierta. Nadie lo podía creer. La pareja más famosa, el matrimonio que parecía de película, se venía abajo. Jorge salió a dar la cara ante la prensa como el profesional que siempre fue, tratando de esconder el corazón roto detrás de palabras bien medidas. Los imperativos del trabajo abrumador, los cargos sindicales, los viajes me fueron separando de mi esposa, a la que casi no veía. Ya no hacíamos vida social, resolvimos, antes de perder la amistad para siempre, romper nuestro vínculo matrimonial y seguir siendo amigos. Pero quienes lo conocían de verdad sabían que eso era puro control de daños. La verdad era otra. Jorge estaba destrozado. En otra entrevista dejó escapar una frase que lo dijo todo. Siento como si estuviera en uno de tantos viajes que he hecho sin que ella me hubiera acompañado. Ahí ya no había actuación. Hablaba un hombre solo, abandonado, tratando de convencerse de que aquello era temporal. Porque sí, todavía tenía esperanza, todavía creía que Gloria volvería, pensaba que un amor de 11 años no podía terminar así, sin explicación, sin regreso. Pero Gloria nunca volvió y entonces sucedió lo impensable. 3 meses después de separarse de Gloria Marín, Jorge Negrete anunció que se casaba otra vez. Pero no con cualquier mujer, no con una joven desconocida, no con un amor tranquilo. Se casaba con María Félix, sí, la mujer que más había odiado en toda su vida. La doña, la rival, la mujer con la que había chocado 1000 veces, la que representaba todo lo contrario a Gloria. Ese anuncio cayó como un rayo. Para muchos fue venganza, para otros despecho, para algunos orgullo herido convertido en matrimonio. Para entender lo que todo esto significó, hay que regresarnos 10 años en el tiempo a 1942, un año clave, un año de rupturas, decisiones y rencores que marcarían el destino de todos. Ese mismo año, Jorge Negrete se divorciaba de Elisa Christie y casi de inmediato se metía al rodaje de una película llamada El Peñón de las Ánimas. Lo que Jorge no sabía, o quizás sí, pero no lo aceptaba, es que esa película le iba a cambiar la vida de la forma más amarga posible. Su coprotagonista era una actriz prácticamente desconocida. Había hecho apenas 2 películas, una novata. Una cara nueva que nadie tomaba en serio, su nombre, María Félix. Desde antes de empezar el rodaje, Jorge ya estaba furioso. Él quería a Gloria Marín como protagonista. Había insistido, presionado, levantado la voz, pero los productores y el director ya habían tomado una decisión. La elegida era María Félix y punto. Y Jorge no lo disimuló ni tantito, porque desde el primer día de filmación la tensión en el set se podía cortar con cuchillo. Él le hacía desplantes frente a todos, la ignoraba cuando le hablaba, y cuando no podía evitarla, le hablaba con un tono condescendiente, como si ella fuera una intrusa, una improvisada, alguien que no merecía estar ahí compartiendo créditos con el gran charro cantor. María, joven pero no tonta, lo aguantaba, hasta que pasó el incidente. Un día, rodeado de gente del equipo de producción, Jorge soltó una frase cargada de veneno, de esas que no se olvidan jamás. ¿Y esta con quién se acostó para que le dieran el papel? Todos escucharon, el set se quedó en silencio, y entonces ella respondió con una frase que se volvió leyenda del cine mexicano. Usted debe saber, lleva más años en el negocio. Fue un golpe seco, elegante y demoledor. Desde ese momento se declararon enemigos, pues durante 10 años completos no se hablaron. 10 años evitándose en eventos, premieres y fiestas de la industria, en los que, si alguien mencionaba el nombre del otro, la respuesta era siempre la misma, silencio helado y una mirada de desprecio. Para Jorge, María Félix representaba todo lo que odiaba, una mujer que no se dejaba intimidar, que respondía que no bajaba la mirada ante nadie, ni siquiera ante el ídolo máximo del país. Y entonces, de la nada, en septiembre de 1952, apenas 3 meses después de terminar con Gloria Marín, algo cambió. Se encontraron en el legendario Hotel Regis de la Ciudad de México. Nadie sabe exactamente qué pasó esa noche. Nadie sabe qué se dijeron, cómo 2 personas que se habían odiado durante una década de pronto decidieron que querían pasar el resto de sus vidas juntas. Para octubre de ese mismo año, el rumor ya era imposible de ocultar. Ya anunciaban su boda.
La prensa mexicana enloqueció, los encabezados gritaban escándalo, los columnistas no daban abasto y el público estaba en shock. La llamaron la boda del siglo y no exageraban. El 18 de octubre de 1952, Jorge y María Félix se casaron en la finca Catipuato, una propiedad de María ubicada en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Y por si faltara algo para volverlo histórico, fue la primera boda transmitida en vivo por radio en la historia del país. México entero se paralizó, las estaciones de radio narraban cada momento. Los locutores describían quién llegaba, cómo vestían, qué se decía. Era el evento del año, del siglo, decían muchos sin pudor. Más de 500 invitados abarrotaron la finca. La lista parecía un directorio de la élite cultural mexicana. Diego Rivera ahí estaba, Frida Kahlo también, Octavio Paz, Salvador Novo, Dolores Olmedo, los hermanos Soler, Luis Aguilar, Emilio el Indio Fernández, Columba Domínguez, Miroslava Stern, todos presentes. Y el detalle más irónico de la noche, Agustín Lara, segundo esposo de María, envió un ramo de orquídeas para adornar la mesa donde los novios firmaron. Cine de oro en su máxima expresión. El banquete fue un festín mexicano sin límites. Barbacoa, mole poblano, carnitas, chicharrón, quesadillas, enchiladas, aguas frescas, tequila, pulque y hasta licores extranjeros. Nadie se fue con hambre ni sobrio. María lucía imponente, vestía rosa mexicano, diseño de Armando Valdés Pesa, con joyas de filigrana, el cabello trenzado con elegancia. En la mano, un rosario de oro y perlas que había pertenecido a su madre. Jorge, fiel a su leyenda, vistió traje de charro en tonos marrones. El regalo de bodas que le dio a María fue un collar de esmeraldas valuado en 300,000 pesos de la época, una fortuna. Un gesto de amor, o quizá una forma de marcar territorio. Ante la prensa, Jorge declaró con una sonrisa que parecía genuina: «Soy el hombre más dichoso del mundo». María, apretándole la mano frente a los fotógrafos, respondió: «Que Dios quiera y sea para siempre». Pero entre tanto brillo también había sombras. Diana Negrete, la hija de Jorge de apenas 10 años, estuvo presente. Vio a su padre casarse con otra mujer, convivió con Enrique Álvarez Félix, el hijo de María, dos niños de familias rotas, unidos por una boda que nadie anticipó y que el país entero jamás olvidaría. Mientras intentaba construir una nueva vida con María Félix, su cuerpo ya empezaba a fallar, el cansancio se le notaba, la voz ya no era la misma, y aún así seguía trabajando, viajando, cumpliendo compromisos, como si supiera que el tiempo se le estaba acabando. Pero lo peor todavía no llegaba, porque mientras Jorge luchaba por mantenerse en pie, una guerra se estaba gestando en las sombras del espectáculo mexicano. Y lo más doloroso, una guerra que lo enfrentaría con el hombre más querido del país, Mario Moreno Cantinflas. Jorge Negrete no era solo actor y cantante, también era un líder sindical duro, comprometido, incómodo para muchos. En 1934 había sido uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Actores y para 1953 ocupaba el cargo de secretario general. Ese año, todo estalló. Una actriz llamada Leticia Palma, famosa por su papel en La palma de tu mano, enfrentaba un proceso por incumplimiento de contrato ante el sindicato. Las sanciones eran serias y ella estaba desesperada y entonces hizo algo impensable. Robó su propio expediente de las oficinas. Cuando fue confrontada, acorralada y sin salida, lanzó una bomba que paralizó a todo el gremio. Acusó a Jorge Negrete de haberla golpeado, dijo que había intentado matarla arrollándola con su camioneta. Las acusaciones eran gravísimas, no solo contra el secretario general del sindicato, sino contra el hombre más famoso de México. Nadie le creyó nadie, excepto uno, Cantinflas. Se convocó una asamblea extraordinaria, el ambiente era irrespirable. Jorge tomó la palabra y habló durante 3 horas completas defendiéndose, explicando, desmenuzando cada acusación. Después habló Cantinflas 2 horas y media, apoyando a Leticia Palma. La tensión era brutal, los gritos iban y venían, los insultos volaban sin filtro. Dicen que Cantinflas le gritó a Jorge una palabra cargada de desprecio: ¡Charro! Jorge, fuera de sí, le respondió con otra igual de dura. Al final, la asamblea resolvió. Leticia Palma fue declarada culpable de difamación y expulsada permanentemente del sindicato. Jorge ganó, pero perdió algo mucho más grande. La relación entre él y Cantinflas quedó rota para siempre. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete murió en un hospital de Los Ángeles, California. Tenía apenas 42 años y su cuerpo ya no aguantó más. La noticia cayó como un golpe seco. México entero se paralizó.
De inmediato se organizó un funeral sin precedentes, el más grande que el país había visto para un artista. El gobierno federal intervino directamente. El cuerpo de Jorge fue trasladado desde Estados Unidos en un avión oficial por orden expresa del presidente Adolfo Ruiz Cortines. No era solo un actor, no era solo un cantante, era un símbolo nacional. Lo velaron en el Palacio de Bellas Artes, cubrieron su féretro con la bandera de México. Más de 10,000 personas lo esperaron en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando llegó su cuerpo, y eso apenas era el inicio. Una valla humana de cientos de miles de personas acompañó el trayecto desde el Teatro de la Asociación Nacional de Actores hasta el Panteón Jardín. Gente llorando, gente cantando sus canciones, gente rezando. Y entonces, en medio de ese océano de dolor, apareció él, Mario Moreno, Cantinflas. El mismo con el que Jorge había roto para siempre, el mismo con el que nunca se reconcilió de verdad, el mismo que para muchos fue una de las figuras que más estrés y desgaste le provocaron en sus últimos meses. Cantinflas se subió al carro fúnebre donde iban los restos de Jorge Negrete. María Félix lo vio, y lo que hizo después quedó grabado para siempre en la memoria de quienes estaban ahí. Sin titubear, le pidió al chofer que detuviera el vehículo. El carro se frenó en plena calle. Rodeado de miles y miles de personas y con el silencio cortando el aire, María Félix bajó la mirada un segundo, y luego miró a Cantinflas directamente a los ojos. Y entonces se lo exigió. Bájese, no fue una súplica ni fue una sugerencia, fue una orden. Para María, Cantinflas no tenía derecho a estar ahí, había sido uno de los peores enemigos de Jorge dentro de la ANDA. Una de las personas que desde su punto de vista más contribuyeron a destruirlo, a llenarlo de corajes, de presiones, de desgaste, a terminar de destrozarle el hígado. Cantinflas no se bajó del carro, no, en lugar de eso hizo algo todavía más calculado. Se cambió al asiento delantero, justo ahí donde las cámaras podían verlo mejor, donde la prensa no se perdiera ni un gesto. Y entonces empezó a llorar. Lágrimas frente a los fotógrafos, suspiros bien medidos, la escena perfecta para el encabezado del día siguiente. Años después, María Félix no se guardaría nada. Diría sin rodeos que a Cantinflas no le quedaba el papel de amigo destrozado por la muerte de Jorge Negrete, que aquello había sido puro teatro, que su llanto era tan falso como sus palabras de pésame. Pero esta historia tiene otra cara, y merece ser contada. Pedro Infante, el supuesto gran rival de Jorge Negrete, hizo exactamente lo contrario. Sin cámaras, sin escándalos, sin espectáculo. Pedro fue al hospital cuando Jorge estaba enfermo, se sentó a su lado, le llevó un juguete solo para sacarle una sonrisa para distraerlo un poco del dolor. Le habló con cariño, con respeto, con admiración sincera. No hubo poses ni discursos grandilocuentes, solo pura humanidad. Y aquí es donde se cae el mito. Esa famosa rivalidad entre Pedro Infante y Jorge Negrete fue, en realidad, un invento de la prensa. Un cuento bien vendido para llenar periódicos y crear bandos, porque en el fondo ellos se respetaban profundamente, no eran enemigos, solo eran dos gigantes del espectáculo, parados en orillas distintas, sí, pero unidos por la admiración mutua. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti, porque esta parte casi nadie la cuenta. El matrimonio de Negrete y María Félix duró exactamente 14 meses, ni uno más ni uno menos. Se casaron como solo ellos podían hacerlo, siendo enemigos convertidos en amantes, dos volcanes tratando de convivir bajo el mismo techo. Y hay un detalle de este matrimonio que muy pocos conocen. Cuando Jorge murió, no dejó fortuna. Dejó deudas, entre ellas una muy simbólica, el famoso collar de esmeraldas que le regaló a María en su boda, valuado en 300,000 pesos, nunca fue pagado por completo. Jorge había dado un anticipo, sí, pero el resto quedó pendiente. Tras su muerte, la familia de Jorge intentó recuperar el collar. Argumentaban que no estaba liquidado, que legalmente no estaba pagado, que María debía devolverlo. Pero María Félix fue tajante, fría. Inamovible, se negó rotundamente, no devolvió el collar ni pagó el saldo pendiente, solo se lo quedó, no como joya, sino como recuerdo, como símbolo de un matrimonio que apenas duró 14 meses, pero que dejó cicatrices para toda la vida. Y entonces llegó la frase, esa que lo explica todo. Años después, en una entrevista, le mostraron una fotografía de ella junto a Jorge Negrete, le preguntaron qué sentía al verla. María no titubeó, su respuesta fue glacial. Es el pasado, yo con el pasado no cuento, porque es muy duro el pasado. Hay muchas cosas que vienen. Luego remató sin anestesia. Jorge Negrete fue un momento y ya pasó. Dejó la música, era un buen hombre, era macho con palabras de amor, que es diferente. Y ahí está la clave.
macho con palabras de amor que es diferente. No un hombre que la amara de verdad, no un compañero de vida, solo un hombre que sabía decir cosas bonitas. Y así sin lágrimas ni nostalgia, María Félix cerró la historia con Jorge Negrete, como solo ella sabía hacerlo, fría, directa y sin mirar atrás. ¿Y Gloria Marín? El amor de 11 años de Jorge Negrete no dijo una sola palabra cuando él murió, ni una. Y como si el destino quisiera rematar la historia con una puñalada final, 6 años después, en 1958, Gloria Marín se casó con Abel Salazar, el mismo hombre por quien había dejado a Jorge Negrete. Así terminó la historia, con un ídolo muerto demasiado joven, un país de luto, una esposa que estuvo hasta el último suspiro y un amor del pasado que eligió callar para siempre. Y ahora sí, llegando al final de este video, te invito a que te suscribas a tu canal, que actives la campanita para no perderte ninguno de estos chismes bien contados y sobre todo, déjame en los comentarios qué opinas de toda esta historia. Y dime también de quién te gustaría que fuera el próximo video.